Dimitrio y Montserrat perdonan a Graciela y se unen como la familia que son. Luego José Luis visita a Amelia y ella le dice que no esté enojado con la vida por todo lo que le ha robado. Graciela no tiene fuerzas y Montserrat la anima. En cambio, Dimitrio le lleva una silla de ruedas. El José visita a Esmeralda y juntos lloran por la muerte de Refugio. Adolfo enfrenta a Pedro para que Pedro lo asesine, pero Pedro tiene otro plan de muerte para Adolfo y si trata de hacer algo en contra de él, Josefina y Nadia pagarán las consecuencias. Eric habla con Esmeralda y le pide que lo acompañe a pedirle perdón a sus padres. Ahora vemos cómo José Luis recuerda al amor de su vida. Quiero ya no amarte y enterrar este dolor. Quiero que mi corazón te olvide. Quiero ser como tú, quiero ser yo el fuerte. Rosario deja a Graciela en su habitación en la silla de ruedas. José Luis se ha convertido en una buena persona y ahora solo quiere ser mejor para estar con su hija. Rosario entra de nuevo a la habitación de Graciela, entonces la encuentra en la cama y le pregunta cómo se movió. Adolfo le dice a Josefina que le salió un trabajo en Canadá y quiere irse con ella después de la boda. Luego llega Dimitrio y justamente Pedro lo llama y le pregunta si acepta el trato, pero Dimitrio le dice que no. José Luis le dice a Montserrat que se dio cuenta de que a la única mujer que ha amado es Angélica, y le dice que ya no la ama. También le dice que si Montserrat no hubiera estado en medio ambos hubiesen sido grandes amigos. Graciela le dice a Rosario que llegó a la cama arrastrándose, pero de igual Rosario duda de ella. Más tarde hablan nuestros amigos del año y Alejandro se entera de por qué Pedro lo odia. José Luis le cuenta que se quedó sin testículos gracias a un accidente donde Alejandro fue el culpable. Aquí Alejandro nos cuenta que él no iba manejando, que era Benjamín el que manejaba y le hizo echarse la culpa. Eric va donde su familia con Esmeralda a pedirle perdón. Conocemos a Regino, el papá de Eric, quien no perdona a Eric, y la mamá de Eric murió hace meses. Nadia le dice a Montserrat que pronto tendrá que cumplir con el trato que le hizo Pedro. Montserrat está segura que no cumplirá con el trato de Pedro. Nadia le advierte que Pedro puede cobrársela con sus hijos. Nos vamos con Regino, que no perdona a Eric, incluso le echa la culpa de la muerte de su madre y Eric está dispuesto a irse. Pero Esmeralda le da una charla sobre cómo perdió a Refugio. Esto hace reflexionar a Regino y persona a su hijo. Luego Esmeralda se va. Vemos como Macario ya se lleva bien con su hijo. Alejandro está enamorado de Montserrat, y después los vemos disfrutar. Y si no existieras yo te inventaría mismo corazón y en la misma sonrisa. Montserrat tiene una pesadilla en la que Pedro le dice que le entregue a Victoria. Ya han pasado más de 2 meses, ahora nos preparamos para la boda de Josefina y Adolfo. Graciela le dice a Josefina que no se case con Adolfo. Montserrat y Nadia se preparan para la boda. Aquí Pedro llama a Montserrat y le dice que pronto tendrá que cumplir su trato. También le dice que Adolfo es un asesino, ya que él es el alacrán. Graciela le dice a Josefina que si ama a Dimitrio que no se case con Adolfo. Montserrat no quiere creer, aunque Pedro se lo sigue insistiendo, y luego Montserrat se lo dice a Nadia. Josefina le dice que es tarde para amar a Dimitrio, y Graciela le dice que no conoce el hombre con quien se va a casar. Nadia le dice que seguro Pedro miente al decir que Adolfo es el alacrán. Dimitrio lo felicita a Adolfo y vemos como ya se llevan bien. Víctor les cuenta lo que pasó con Adolfo cuando él confesó que era el alacrán, pero todos dicen que debe ser una mentira de Pedro, ya que Adolfo es una buena persona porque le salvó la vida a Montserrat. El padre Anselmo le dice a Adolfo que se niega a casarlo por la iglesia. Pasamos con Josefina, que está muy ilusionada con su boda, pero nota que pasa algo extraño. Macario se da cuenta de que no están sus ahorros y le echa la culpa a Kevin y lo bota. Vemos como Graciela vuelve a ser la mujer que era. Nadia habla con su hermano y le pregunta si es verdad que es el alacrán, entonces Nadia nota que Adolfo le miente. Dominga le dice a Macario que ese dinero lo cogió ella para abrir una cuenta en el banco y Macario nota que hizo mal al correr a su hijo. Adolfo le confirma a Nadia que es el alacrán y Nadia le pide hablar con Josefina. Adolfo va a hablar con Josefina y le dice que sabes que lo encontró llorando, murió Adolfo y nació el alacrán. Montserrat y Alejandro llaman a Dimitrio para decirle. Adolfo le dice a Josefina cómo fue que se convirtió en el alacrán, cuando le vendió su alma a Pedro. Entonces Josefina se decepciona de él, ya que le quitó la vida a tantas personas inocentes. Dimitrio se entera de que Adolfo es el alacrán. Dimitrio va a buscar venganza en contra del alacrán. En cambio, Adolfo le dice a Josefina que huyan juntos, pero ella no lo va a hacer y le aconseja pagar su condena en la cárcel aunque él no quiera. El José también se entera de la noticia. Dimitrio recuerda cómo Adolfo estuvo en el funeral de Mónica según apoyándolo y va contra el alacrán. Josefina le ruega a Adolfo que se entregue a la policía. Al final él dice que lo hará solo si Josefina se casa con él y lo visita en la cárcel. Pero Josefina no acepta, entonces va a llamar a la policía y Adolfo le quita el teléfono y huye despidiéndose de su sobrina y de Nadia, ya que está decidido a huir. Cuando sale ve las llantas de su carro ponchadas y llega Pedro recogiéndolo, ya que la policía llega atrás de ellos. Macario no encuentra a su hijo y Dominga lo amenaza diciéndole que si no encuentra a Kevin no regresa a la casa. Josefina le dice a Montserrat que Pedro les está tendiendo una trampa a Adolfo y a Dimitrio y van para allá. Vemos como Pedro le asegura a Adolfo que pronto se irán de allí. Al mismo tiempo llega Dimitrio junto a José Luis y van por el alacrán y Pedro
En ese momento llega un helicóptero y Dimitrio sueña al José. Pedro y Adolfo intentan huir. Cuando llega Dimitrio aquí, Pedro le demuestra a Adolfo lo que es una verdadera traición. Josefina llega junto a los probutas y van hacia la acción. En el camino encuentran al José soñado. Adolfo y Dimitrio se enfrentan a puños y luego se disponen a dispararse. Pero justamente llega Josefina y le dice a Adolfo que no lo haga. Aquí Adolfo descarga su arma y simula dispararle a Dimitrio y Dimitrio lo dispara 2 veces haciéndolo caer de allí. Josefina va por él. Notamos que Adolfo ya no podía seguir siendo el alacrán y esa era la única salvación que tenía. Al final Adolfo muere. Nadie se entera de la muerte de Adolfo. Macario encuentra al Kevin y le dice que lo ama porque es su hijo. El levantamiento del cuerpo se hace y todos se entristecen por la muerte de Adolfo. Dimitrio es consolado por Rosario. Kevin es recibido por sus padres. José Luis le cuenta a Esmeralda que Adolfo era el alacrán. Josefina habla con Nadia y el padre Anselmo llega a hablar con ellas. Graciela le dice a Dimitrio que hizo bien en detener a Adolfo. El padre Anselmo le cuenta a Nadia y a Josefina que Adolfo estaba arrepentido de ser el alacrán. Graciela consuela a sus hijos, ya que los ama mucho y ellos a ella. El padre Anselmo le dice a Nadia y a Josefina que Adolfo cayó en la red de Pedro y para salir de ahí tenía que morir. Montserrat habla con Dimitrio y él nos cuenta que no siente alivio tras la muerte del alacrán. Además se enteró de que Adolfo quería que lo mataran. Después Josefina lo visita. Pedro sigue con su venganza y ahora le toca a la Monse. Ya han pasado 2 semanas y Montserrat celebra que Pedro no la ha llamado. Pero al rato se le cumple el sueño. Pedro la llama diciéndole que llegó el momento de pagar por haber salvado la vida de Alejandro. Josefina le pregunta a Dimitrio cómo se sana esa herida que tiene y Dimitrio le dice que no se sana, sino que se aprende a vivir. Pedro le dice a Montserrat que si no paga uno de sus hijos pagará las consecuencias. Luego Montserrat queda en verse con Pedro en la plaza para llegar a un arreglo. Josefina le dice a Dimitrio que no le guarda rencor. Montserrat va al encuentro con Pedro y un secuaz la lleva a otra parte. Pedro llama a Alejandro avisándole que tiene a Montserrat. Luego José Luis manda su gente a buscarla aquí. Pedro lo llama y le dice que tiene un informante en la policía. Después Graciela se entera y se estremece de miedo, ya que Pedro ya le quitó una hija. Después llega el padre Anselmo y Graciela está dispuesta a todo por salvar a la Monse. Josefina visita a Esmeralda para pedirle perdón porque al final Adolfo dejó a un niño sin su padre. Pero Esmeralda le dice que no tiene la culpa, así que se tranquilice. Pedro reúne a Dimitrio, Alejandro y a José Luis en una casa. Graciela ya no cree en Dios porque le quitó una hija, y ahora que sus hijos la quieren ella, quiere hacer lo posible por salvar a la Monse. Así que quiere confesar sus pecados y uno de ellos es que no está enferma como lo ha hecho creer. Montserrat es metida en un tanque que se va inundando mientras los justicieros la observan desde una grabación. Graciela nos cuenta que compró al médico para que pusiera su nombre en unos exámenes de una paciente enferma, y ahora quiere que el padre Anselmo guarde su secreto. El padre Anselmo le dice que eso está mal, ya que pasará el tiempo y no morirá allí. Sus hijos se darán cuenta de que jugó sus sentimientos otra vez. La Monse se inunda mientras la policía y la marina la buscan. Inclusive yo. Dimitrio se da cuenta de que la Monse está en la panadería. Hay que apurarse porque la Monse ya casi se ahoga.